Los evangelios son un conjunto de relatos que nacen de manos humanas. Comunidades cristianas inmersas en un contexto social, económico y político específico que buscan contar su verdad sobre Jesús. Oh, yes. Por eso, para lograr siquiera acercarnos de mejor manera a la buena nueva de Dios en Jesús, es importante reconocer y comprender los signos y símbolos presentes en cada relato desde esta óptica contextual. Lo importante no es lo que dice el texto. sino la verdad que quiere transmitirnos. Una verdad escrita en una época determinada de la humanidad, pero que la trasciende. Aquí, en Barro Tal Vez, somos buscadores de esa verdad. Aquí comienza un nuevo episodio de Barro Tal Vez, un podcast para volver a la fuente. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Barro Tal Vez. Ya es el octavo de esta segunda temporada y como bien saben estamos adentrándonos en el tercer domingo de Pascua. Seguimos saboreando esto de la resurrección de Jesús y creo que está bueno hacerlo con actitud de asombro. Me da la impresión que tenemos normalizados muchos conceptos sobre la resurrección, muchas frases que escuchamos y vamos repitiendo, y si bien nos ayudan a comprender algo sobre esto, puede también que nos priven de buscar un poco más, es decir, de poder llegar a creer que ya entendimos el misterio de la resurrección y listo. La idea que tenemos nos basta y no dejamos que Dios entre nuevamente en esta fortaleza que estamos creando en estas paredes de un supuesto saber. Por eso yo prefiero seguir buscando, seguir preguntándome qué es la resurrección. Bueno, sin más preámbulo, adentrémonos en el texto de Lucas, capítulo 24, versículos 35 al 48, el texto que escuchamos el día de ayer en las misas de nuestras parroquias. Tomemos un tiempo entonces de tranquilidad para que podamos escuchar esta buena nueva según San Lucas. El texto dice así. Ellos, por su parte, contaron todo lo que había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban comentando todo esto cuando se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Sobresaltados y asustados, creyeron ver un espíritu. Pero él les dijo: «¿Por qué se turban? ¿Por qué tienen dudas en su mente? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y piensen que un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creérselo a causa de la alegría y estaban asombrados, les dijo: «¿Tienen aquí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pescado. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Después les dijo: «Lo ocurrido confirma las palabras que les dije cuando todavía estaba con ustedes. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí». Entonces abrió sus mentes para que comprendieran las Escrituras y les dijo: «Está escrito que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas». La semana pasada estuvimos viendo un texto conocido del Evangelio de Juan, no sé si lo recuerdan,
era ese texto en que Jesús se deja ver ante los discípulos, pero faltaba uno, Tomás, quien después no creía a sus compañeros cuando estos le fueron a contar que Jesús había estado ahí con ellos. Una semana después, Jesús nuevamente se deja ver y le dice a Tomás que se acerque, le toque y crea en él y en la resurrección. Nos llamaba la atención que en un solo pasaje Juan relaciona dos cosas que nosotros celebramos con distancia: la Pascua y el Pentecostés. La Pascua porque aparece Jesús resucitado. El Pentecostés porque inmediatamente después de dejarse ver, y no 50 días después, es que Jesús infunde el Espíritu Santo a sus discípulos y les invita a salir del encierro y les envía a proclamar la buena nueva. ¿Por qué? Y es que tanto la Pascua como el Pentecostés guardan relación en cuanto a un término, un concepto, la novedad. Jesús, siendo el mismo, se presenta como alguien nuevo. Por eso es que no lo pueden ver. Por eso es que no es que aparezca en el centro de ellos y después desaparezca de la nada como un fantasma, sino que es un espíritu presente, con una presencia constante, y se deja ver ante ellos de un modo nuevo, pero siendo el mismo. Hay un poco ahí del misterio. Bueno, los discípulos, a su vez, siendo los mismos, se les imprime una misión que llena también de novedad sus propias vidas. Podríamos decir como viven también, entre comillas, su propia resurrección. Finalmente decíamos que la incredulidad de Tomás es una forma de caracterizar lo que sucedía en las primeras comunidades. No pensemos que ellos creyeron en Jesús y su resurrección con mucha naturalidad. También les costó, de la misma forma que muchas veces a nosotros nos cuesta comprenderla, aterrizarla a nuestros conceptos. Por eso es que, a fin de cuentas, la resurrección es una cuestión de fe. Podemos acceder al misterio de la resurrección solo desde la fe. Bien, para esta semana tenemos un nuevo encuentro de Jesús resucitado con los apóstoles. Comienzo con algo más en el sentido pastoral de la reflexión y que a lo mejor muchas veces no hago. Pero qué lindo que en cada encuentro de Jesús con sus discípulos, la primera invitación o el modo en que nos cuentan en estos relatos, lo que caracteriza la presencia de Jesús es que el resucitado trae la paz. La experiencia con el Jesús resucitado es una experiencia de paz. Sabemos que en la época en que fueron escritos los evangelios, las comunidades cristianas sufrían persecuciones, tanto del poder político romano como del poder eclesial judío. Para ambos poderes, los cristianos eran un problema del cual debían deshacerse. Se entiende entonces que estas palabras de Jesús no son históricas, sino más bien un constructo realizado justamente por hombres que, mirando esta realidad de persecución y sabiéndose en experiencia de Jesús resucitado, es que invitan a sus hermanos de comunidad a tener paz, la misma que les brinda la presencia de Jesús resucitado, a continuar con la misión y no callar la buena nueva de amor y justicia para la humanidad, aun cuando las persecuciones y las turbaciones del corazón. Háganlo en paz, porque el Señor nos envía y Él es esa paz de la que se alimenta nuestro corazón. Ahora, la experiencia de resurrección, o más bien, la idea sobre lo que es la resurrección, seguramente no fue como nosotros hoy en día la vivimos. En nuestros tiempos, la idea de Jesús resucitado es más o menos una obviedad, está, por decirlo así, naturalizado en nuestra experiencia de fe. Pero para la época, la resurrección era una completa anomalía, una locura creer en ella. Y es que ya de plano la cuestión metafísica sobre la resurrección, perdón que me vaya a ese lugar conceptual, parecía fuera de lugar. El Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, escritos a mediados y finales del siglo I, estaban sumergidos en un ambiente helénico romano, y los pensadores de esa época, filosóficamente hablando, estaban volviendo a abrazar las ideas de Platón.
en las que el espíritu era algo que se separaba absolutamente del cuerpo cuando éste moría y no había vuelta atrás. La resurrección desafía esa concepción metafísica al mostrarnos un Jesús que al parecer vuelve a un estado en que el cuerpo, lo material, se une nuevamente con lo espiritual. Para la época, una completa locura. De hecho, si mal no recuerdo, hay un pasaje del libro de los Hechos, no recuerdo bien cuál, en que Pablo le habla a los griegos en el Areópago sobre la resurrección y ellos se terminan burlando de él, menospreciando su mensaje y finalmente él se va del lugar. Bueno, pego la vuelta al Evangelio. Teniendo esto presente el contexto metafísico de la época, es que entendemos del por qué en el Evangelio se hace mención a una palabra que debemos tener mucho cuidado para entenderla. En algunas traducciones de la Biblia dice espantados y temblando de miedo, pensaban que era un fantasma. La Biblia que yo uso, que es la Biblia de Jerusalén, dice sobresaltados y asustados, creyeron ver un espíritu. Hablar de fantasma no es lo mismo que hablar de espíritu, y me refiero a las imágenes o ideas que tenemos previamente sobre estos conceptos. Usualmente un fantasma lo tenemos asociado a una presencia que es invisible, que mueve cosas, que te quita sábanas cuando duermes, te empuja, etc., que aparece en un espacio temporal determinado y después desaparece. Tiene su momento de actuar y se va. El tema es que el texto en griego utiliza el término neuma, que quiere decir más bien espíritu, no fantasma. Ahora, ¿por qué hago la diferencia? Pasa que justamente quien escribe este evangelio, Lucas, está describiendo la complejidad de entender la resurrección en las primeras comunidades en un contexto helénico romano. No todos los seguidores de Jesús creyeron en la resurrección desde el comienzo, y más aún aquellos que venían del mundo griego, que venían de un contexto, repito, que no concebía la resurrección como posibilidad. Los especialistas dicen que este evangelio fue escrito y armado, sobre todo para los creyentes que provenían de la cultura griega, aquellos imposibilitados de creer que un cuerpo, la materialidad, vuelve a unirse a su espíritu luego de la muerte. Cuando ellos ven a Jesús, se relata en el texto, creen ver sola y únicamente un espíritu, no un ser humano, un espíritu. Por eso se asustan. Por eso quizás algunas traducciones hablan de un fantasma. Aquí no se está describiendo a los discípulos que sienten una presencia, pero que no la ven, como podría ser un fantasma, repito, o la idea que tenemos sobre ello. Aquí se nos está contando un contacto directo, un diálogo concreto entre los discípulos y la persona de Jesús, no con su espíritu, sino con todo su ser. Lucas, entonces, les está diciendo a los creyentes del mundo griego, cuidado con creer que la resurrección de Jesús es solo una cuestión que sucede en el plano teórico-filosófico, que además enseña que la resurrección es imposible, porque Jesús vive concretamente. La resurrección de Jesús, entonces, o por lo menos desde este pasaje bíblico, nos demuestra que se trata misteriosamente del cuerpo y del espíritu, que Jesús en la resurrección está constituido de cuerpo y espíritu. Difícil de comprender. Lo sé, lo tengo muy claro y pido disculpas, pero no he traído ninguna respuesta, sino más bien preguntas. La resurrección sigue siendo un misterio que encuentra asidero sola y únicamente, como decíamos la semana pasada, en nuestra fe. Por eso te invito a seguir caminando la pregunta, a seguir cuestionando y en definitiva, a seguir caminando por este misterio para poder seguir creciendo en nuestra fe. Bueno, amigas, amigos, espero les haya gustado este episodio y les invito a poder compartirlo con quienes deseen, quienes crean que les va a ser de ayuda, justamente para esto, para seguir creciendo en la fe. Que tengan una gran semana de Pascua y que el resucitado siga tocando nuestros corazones. Un abrazo grande y nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Barro Tal Vez, un podcast para volver a la fuente. Chao.
Bye.